de fondo es en la regulación del agua corporal. Trastorno en la regulación del agua corporal. No es un trastorno del sodio como el nombre puede sugerirlo, ¿no? El caso de hiponatremia y hipernatremia. Pero estos trastornos del equilibrio hídrico tienen una importancia que radica en su frecuencia y en su asociación con comorbilidades que sí pueden poner en peligro la vida del paciente, sobre todo si es que no se reconoce de forma precoz, ¿no? Entonces, hablemos de algunos principios generales. El agua corporal total supone aproximadamente el 60%, ¿no?, del peso corporal magro en el hombre y 50% en la mujer, ¿no? Entonces, esto, por supuesto, que nos obliga a considerar dos compartimientos, ¿no? Compartimiento del líquido intracelular, que son las 2/3 partes, y del extracelular, que es la tercera parte. 40% el primero, 20% el segundo. El intravascular, que representa un 4%, y el intersticial un 16%, ¿no? Entonces, de ese total de 20% de líquido extracelular, el intravascular es 4% y el intersticial es 16%. 16%, ¿no? Imagínense, ¿no? Entonces, obviamente, el porcentaje de agua corporal total varía en función de la edad, del sexo, en función de la grasa corporal. Se distribuye en dos compartimientos principales: el espacio intracelular, que contiene los 2/3 del agua corporal total, y el espacio extracelular, que alberga el tercio restante y que está en equilibrio osmótico, ¿no? Entonces, el tercio restante es el espacio extracelular y es el que está en equilibrio osmótico. En la regulación del balance del agua, el principal objetivo es mantener constante la osmolalidad del agua extracelular y, por lo tanto, la del líquido intracelular, que será idéntica, y se debe mantener la distribución relativa del agua en los distintos compartimientos. Entonces, esto es agua corporal total, 20% el líquido extracelular y 40% el líquido intracelular, considerando los compartimientos. Entonces uno puede considerar también que el agua corporal total, si es el 60% aproximadamente para una persona de 70 kilos, ¿no? Entonces estamos hablando que el agua corporal total para una persona de 70 kilos serán 42 litros, ¿no? 42 litros, de los cuales, ¿no?, las 2/3 partes será de líquido intracelular, 28 litros. Y, ¿no?, la tercera parte será líquido extracelular, que serán 14 litros. De esos 14 litros, ¿no?, 3 litros y medio corresponden al intravascular y 10 litros y medio para el líquido intersticial. ¿Ok? En recién nacidos, el agua corporal total llega a un porcentaje de 75 a 77%. Algunos hablan literalmente que el 80% del peso de un recién nacido es agua. En el adulto promedio es el 60%. En los adultos mayores, el promedio es de 50%, 55 a 50% del peso corporal total, lo que es agua corporal total. Entonces, y también sabemos que la composición del líquido extracelular se altera por variaciones en la presión hidrostática, variaciones en la presión oncótica y cambios en la permeabilidad del endotelio vascular. El espacio intracelular se altera por disturbios en la osmolaridad, ¿no?, del espacio extracelular, y también por disturbios en el aporte de requerimiento hidroelectrolítico, ¿no? Hidroelectrolítico. Entonces, es importante tener en cuenta estas consideraciones, ¿no? Principios generales: la distribución de agua entre los espacios intravascular e intersticial puede verse afectada por los cambios en el equilibrio de las fuerzas de Starling, ¿no? Entonces,
Entonces, ¿cómo se desarrolla el edema? El edema se puede desarrollar por una presión oncótica baja, por hipoalbuminemia, más una presión hidrostática alta, situaciones que generan la retención de sodio. Obviamente, esto genera, ¿no?, un incremento del pasaje de líquido del intravascular al intersticio y eso genera el desarrollo de edema, ¿no? Edema. La regulación renal del agua es el riñón sano, un riñón intacto, se adapta a los cambios en el agua corporal total, o aumenta la excreción del agua o aumenta la reabsorción del agua. Este proceso es mediado por la hormona llamada hormona vasopresina o arginina vasopresina, o llamada también hormona antidiurética, que permite el movimiento de agua en la nefrona distal. Un segundo, disculpen, un segundito, por favor. Bueno, realmente, a ver. Entonces, les estaba diciendo, a ver, que la hormona antidiurética es la que básicamente actúa a estos niveles. Entonces, algo importante que tenemos que considerar respecto a la hormona antidiurética, ¿no? Ya, entonces, la hormona antidiurética permite, por supuesto, permite regular la concentración del sodio, ¿no? Es la más importante de las hormonas para regular la concentración del sodio, la principal hormona que regula la concentración del sodio. ¿Qué estímulos permiten segregar hormona antidiurética? Los estados de hiperosmolaridad, ¿no? O situaciones donde hay disminución del volumen arterial eficaz, ¿no? Por ejemplo, la angiotensina 2 también es un estímulo para la secreción de hormona antidiurética, ¿no? La acción es la expresión de canales de aquaporina 2 en los túbulos colectores, permitiendo la reabsorción pasiva del agua. La molaridad urinaria es una prueba indirecta del eje antidiurético riñón, eje que corresponde a una hormona con un órgano blanco. En este caso, la hormona antidiurética, el órgano blanco es el riñón. Entonces, este eje hormonal, antidiurética riñón, se puede medir de manera indirecta, Entonces, y la forma como podemos valorar indirectamente el eje hormona antidiurética riñón es a través de la osmolaridad urinaria. Es una prueba funcional indirecta del eje antidiurético riñón. Entonces, en ausencia de hormona antidiurética, la osmolaridad urinaria puede ser tan baja, la orina es totalmente diluida, 60 miliosmoles por litro. Y si hay una secreción máxima de hormona antidiurética, la osmolaridad urinaria
obviamente puede aumentar hasta 1.200 miliosmoles por litro, es decir, una orina altamente concentrada, ¿no? Vean la diferencia, ¿ya? Vean la diferencia, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la gran diferencia con la aldosterona? Mientras la hormona antidiurética es la principal hormona que regula la concentración de sodio en el plasma, la aldosterona es la principal hormona que regula el sodio corporal total y por lo tanto el volumen de agua. ¿Qué estímulos para la secreción de aldosterona? La hipovolemia a través de la activación del sistema renina-angiotensina, la hiperpotasemia también. La acción de la aldosterona es reabsorber, ¿no?, isosmóticamente el sodio con intercambio por potasio o hidrógeno. Reabsorción isosmótica de sodio con intercambio por potasio e hidrógeno. ¿Ven? Es un poco lo que podemos considerar. Vean acá, el sodio, ¿no es cierto? La composición iónica de los volúmenes líquidos del organismo. El sodio en 142 en el plasma, ¿no? A nivel del potasio, por ejemplo, en el plasma está en 4, cloro en 101, y así sucesivamente, bicarbonato, sulfato, en fin, ¿no? Y vemos también los diferentes volúmenes de líquido del organismo, a nivel intersticial y a nivel intracelular, podemos ver las diferentes concentraciones de estos iones de sodio, potasio. Sabemos pues que en el intracelular la cifra de potasio es mucho mayor, hasta 160 milimoles por litro, ¿no? Ya, entonces hay una diferencia importante en este aspecto. La clasificación de los trastornos hidroelectrolíticos, ya sea, puede ser un trastorno hidroelectrolítico de volumen, un trastorno hidroelectrolítico de concentración, o un trastorno hidroelectrolítico de composición, ¿no? El trastorno de volumen, básicamente tenemos, ¿no?, en donde hay un déficit de agua, la deshidratación, o un exceso de agua, los edemas. El trastorno hidroelectrolítico de concentración, por déficit o por exceso. Déficit, hiponatremia; exceso, hipernatremia. Y el trastorno hidroelectrolítico de composición de potasio, calcio, fósforo, magnesio, cloro, estados ácido-base, trastornos ácido-base. Entonces, ¿cómo es la homeostasis de los líquidos y electrolitos? La cantidad de agua y electrolitos entre los diferentes compartimientos corporales debe mantenerse en equilibrio, en homeostasis. Para mantener el equilibrio, los ingresos de sodio y agua deben corresponderse con su eliminación o excreción. Entonces, la molaridad sérica, ¿no?, tiene una fórmula, ¿ah? El sodio en 1000 equivalentes por litro, ¿no?, multiplicado por 2. La glucosa en miligramos por decilitro dividida entre 18 para convertirlo a milimoles por litro, ¿no? Y el nitrógeno ureico entre 2,8, ¿no? La suma de estas tres nos da la molaridad sérica, ¿no? Entonces, podríamos nosotros considerar, ¿no?, que el rango de molaridad sérica normal va de 275 a 295 miliosmoles por kilo. Entonces, también, si no tenemos el nitrógeno ureico y tenemos la urea, entonces, también la urea entre 5,6 más la glucosa entre 18, más el sodio por 2. ¿Ya? Entonces, ojo que en una persona totalmente sana, eh, prácticamente la molaridad sérica corresponde a la concentración de sodio multiplicado por 2, suficiente. Ahí yo tengo mi osmolaridad sérica, ¿no? Si quiero valorar la glucosa, la importancia en los estados hiperosmolares,
no cetóxicos, una complicación aguda de la diabetes mellitus, ¿no? Estoy hiperosmolar no cetóxico. Entonces, ahí yo utilizo, además del sodio, utilizo la cifra de glucosa para valorar, ¿no?, la fórmula de la osmolaridad sérica, que en el estado hiperosmolar, como su propio nombre lo dice, estará elevada. La urea prácticamente, por ser una molécula anfipática, una molécula con un polo positivo y un polo negativo, atraviesa fácilmente las membranas celulares, las barreras biológicas, la membrana lipídica, ¿no? Y capa lipídica. Entonces, eso condiciona de que al tener esta característica en la molécula y atravesar fácilmente las membranas celulares, el flujo neto de agua es el mismo, porque la urea equipara sus concentraciones en el intra y en el extracelular, ¿no? Entonces, esa es una característica de la urea. Por lo tanto, no hay un movimiento neto de agua en función de un gradiente de concentración, porque se equiparan las concentraciones en el en el intracelular y en el extracelular, de tal forma que el flujo neto de agua es cero. A diferencia del sodio o de la glucosa, que sí generan movimiento neto de agua hacia un determinado compartimiento en función de cómo esté la concentración en plasma, ¿no? Si hay una hiperglicemia extrema, al final no es que se equilibre la glucosa en el plasma alta con un incremento de la glucosa en el intracelular. Definitivamente no. Lo que va a ocurrir es un flujo neto de agua del intracelular al extracelular hacia el plasma. El agua del intracelular sale al extracelular, al plasma, para tratar de diluir la hiperglicemia severa. Y eso va a generar deshidratación celular, ¿no? Entonces, si la glucosa es capaz de generar un flujo neto de agua, entonces sí se comporta como un osmol efectivo, cosa que no ocurre con la urea, porque la urea equipara sus concentraciones en el intra y en el extra. En el caso del sodio, ocurre lo mismo. Entonces, los osmoles efectivos que generan movimiento neto del agua hacia un comportamiento son el sodio y la glucosa. Por eso es que existe la fórmula de osmolaridad efectiva, que tiene una aplicación mucho más práctica al momento que hacemos la práctica clínica, la medicina clínica. Osmolaridad efectiva igual a la concentración de sodio por 2 más la glucosa en miligramos por decilitro dividido entre 18 para obtener una cifra de glucosa en milimoles por litro, que pueda sumarse al sodio que esté en miliequivalentes por litro multiplicado por 2, ¿no? Entonces, y esto permite tener la fórmula en milimoles por kilo. La osmolaridad en general efectiva normal va de 270 a 290, ¿no? 270 a 290. La osmolaridad sérica, incluyendo sodio, glucosa y nitrógeno ureico o urea, de 275 a 295. Pero si queremos mejor la osmolaridad plasmática efectiva, de 270 a 290, ¿no? Entonces, de forma práctica, bueno, uno puede decir un estado hipoosmolar, y cuando la osmolaridad está por debajo de 270 o 275 si quieren. Un estado hiperosmolar cuando está por encima de 295, ¿no? Y claro que el criterio para el estado hiperosmolar no cetóxico en diabetes, ¿no?, con complicación aguda, crisis hiperglicémica tipo estado hiperosmolar, consideran osmolaridad plasmática mayor o igual a 320, es bastante, ¿no? Bueno, el balance de agua. Los ingresos
¿no? Tienen que ser similares a los egresos. Ingesta de agua debe corresponder a 1 litro, litro y medio. El agua de oxidación desde 350 a 500 centímetros cúbicos. Y el volumen de orina también va de 1 litro a litro y medio en 24 horas y las pérdidas insensibles alrededor de medio litro, ¿no? Entonces, esto es un poco este balance, el balance de agua, ¿no? La ingesta normal de agua de litro, litro y medio, el agua metabólica de 350 a 500 mililitros al día. En fin, y tenemos también las pérdidas por heces, por sudor y por la respiración. Miren, ¿no? Las pérdidas de agua por las heces, por el sudor y por la respiración. Por la respiración, alrededor de 0,3 litros. Por la sudoración, alrededor de 0,1 litro por día, ¿no? 100 mililitros si quieren. Y a nivel de lo que es las heces, alrededor también de 100 mililitros, ¿no? Entonces, y aproximadamente el volumen urinario en 24 horas, ¿no? Sabiendo que en 24 horas hay una filtración de 180 litros de sangre, la producción es un ultrafiltrado de 1 litro, litro y medio en 24 horas, ¿no? Entonces, esto es importante valorar los ingresos, ¿no? Y los egresos, ¿no? Entonces, la regulación del equilibrio hídrico es dada fundamentalmente por la sed y por la liberación de hormona antidiurética. Estos mecanismos regulan la relación entre solutos y agua, osmolaridad de los líquidos, ¿no? La sed y la liberación de hormona antidiurética es la expresión, ¿no? ¿no? Del mecanismo que regula la relación entre solutos y agua, osmolaridad de los líquidos. Entonces, valoramos la osmorregulación a través de la sed y la hormona antidiurética, ¿no? Entonces, en fin, la hormona antidiurética se secreta en el núcleo supraóptico, el núcleo paraventricular. Y una serie de receptores, B1A, B2, receptor B3. Ok, la conservación del agua, ya sea por aumento de la osmolaridad plasmática. Un estado hiperosmolar es un estímulo para la secreción de hormona antidiurética, ¿ya? O sea, la hormona antidiurética aumenta su secreción, ¿no? Aumenta su secreción en estados de incremento de osmolaridad o en estados de disminución de volumen circulante. Aumento de osmolaridad plasmática o disminución de volumen circulante. Los dos potentes estímulos para la secreción de hormona antidiurética. Otro estímulo para la secreción de hormona antidiurética lo constituye también la angiotensina 2, ¿no? Entonces, miren cómo ocurre este mecanismo, ¿no? Si hay incremento de la sed, es porque hay un incremento de la osmolaridad del plasma o deshidratación, disminución de volumen circulante. Esto genera mayor secreción de hormona antidiurética, pero se hace que aumente el ingreso del agua y la hormona antidiurética hace que disminuya la excreción de agua, ¿no? Con la sed aumentamos el ingreso de agua y con el incremento de hormona antidiurética disminuimos la excreción de agua, retenemos agua. Esto es un mecanismo final de retención de agua. Y la retención de agua hace que la osmolaridad plasmática disminuya o que aumente el volumen circulante. Entonces, si con eso disminuye la sensación de sed y disminuye la secreción de hormona antidiurética. Ese es el mecanismo básico de conservación del agua, ¿no? La concentración de la orina es el principal estímulo en la privación hídrica.
genera un incremento de la molaridad extra e intracelular. Aumento de la molaridad de las neuronas, el núcleo supraóptico y paraventricular, va a generar estímulos por el tallo neurohipofisiario hasta la hipófisis posterior para la liberación de la hormona antidiurética a la circulación, ¿no? Entonces, la privación hídrica es el principal estímulo para concentrar la orina, sobre todo cuando hay un incremento de la molaridad en el extra y en el intracelular. El aumento de la molaridad de las neuronas del núcleo supraóptico paraventricular genera estímulos para el tallo neurohipofisiario, liberación de hormona antidiurética, hipófisis posterior. Entonces, a esto se refiere, ¿no? Si disminuye la molaridad plasmática o aumenta el volumen circulante, la sed disminuye, disminuye el ingreso de agua, disminuye la hormona antidiurética, aumenta la excreción de agua. Aumenta la excreción de agua, finalmente nos vamos al otro extremo. Aumenta la molaridad plasmática y disminuye el volumen circulante. Esto quiere decir que la sed aumenta y aumenta la secreción de hormona antidiurética. La regulación es fina, miren, ¿no? La dilución de la orina se da cuando hay un ingreso importante de agua. Hay dilución de todos los líquidos corporales. Cuando hay un ingreso importante de agua, todos los líquidos corporales se diluyen. Hay inhibición de la producción de hormona antidiurética, ¿no? Los túbulos colectores se vuelven impermeables al agua y la orina sale totalmente diluida, ¿no? El resultado de esto es la producción, ¿no?, de grandes volúmenes de orina diluida con baja densidad. Baja densidad, ¿no? Habíamos dicho que en ausencia de hormona antidiurética, la osmolaridad urinaria puede reflejar una dilución extrema de la orina. Cuando llega la osmolaridad urinaria, en ausencia de hormona antidiurética, 60 milamoles por litro, totalmente diluida. Y con un incremento máximo de hormona antidiurética, la osmolaridad urinaria puede llegar hasta 1200 milamoles por litro. ¿Qué cosa es la sed? Es el deseo de ingerir agua, mediada por un grupo de neuronas osmosensibles. ¿Dónde están localizadas? En la parte ventromedial y anterior del hipotálamo, cerca del núcleo supraóptico y paraventricular. Se estimula cuando la osmolaridad plasmática está por arriba de 290. La sed. Si usted tiene mucha sed, se puede estimar que su osmolaridad plasmática esté por encima de 290 milimoles por kilo. Hormona antidiurética o vasopresina. Controla la reabsorción de agua en los túbulos renales. Regula el balance hidroelectrolítico de los líquidos corporales. Aumenta la permeabilidad de las células en los túbulos distales y en los conductos colectores de los riñones. Disminuye la formación de orina. ¿Qué cosa es la hormona antidiurética? Es un péptido sintetizado como prohormona en neuronas del hipotálamo, núcleo supraóptico y paraventricular y supraquiasmático. Los axones neuronales llegan a la hipófisis posterior, que almacena hasta que exista un estímulo. Es una de las principales defensas del organismo para ahorrar agua o deshacerse de ella. La hormona antidiurética actúa reabsorbiendo el agua, la porción terminal de la nefrona. Es la única hormona que participa de manera directa en la regulación de la osmolaridad de los líquidos corporales. Muy bien, entonces ahora consideremos los trastornos de la concentración de sodio. La hiponatremia, menos de 135. La hipernatremia, más de 145. ¿No? ¿Ok? Entonces, en la hiponatremia se genera por cualquier proceso que genere pérdida de sodio o expande el volumen alrededor de una cantidad de sodio fija. Pues esto puede causar hiponatremia. ¿Causas de hiponatremia? Claro. El exceso de agua en relación con el sodio. Esa es la causa de hiponatremia, ¿no? Entonces, lo más frecuente es eso.
que haya un incremento, ¿no?, de el agua en relación con el sodio. Casi siempre el incremento del agua con relación al sodio como causa más frecuente de hiponatremia es casi siempre debido a incremento de la hormona antidiurética. Incremento de hormona antidiurética. Entonces, el aumento de hormona antidiurética puede ser apropiado, puede ser inapropiado, ¿no? El incremento apropiado de hormona antidiurética, el incremento apropiado de hormona antidiurética es el fisiológico, cuando hay hiperosmolalidad, cuando hay hipovolemia o cuando hay hipervolemia, pero con disminución del volumen arterial efectivo, ¿no? Ya, entonces, otra gran causa de incremento de hormona antidiurética es el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. O sea, la hormona antidiurética aumenta de forma apropiada, ¿no?, cuando las causas son dentro de la fisiopatología, hipovolemia o hipervolemia con disminución del volumen arterial efectivo, o en su defecto, hiperosmolalidad. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, esa es la secreción apropiada de hormona antidiurética. La secreción inapropiada de hormona antidiurética es todo un capítulo, ¿no?, en medicina, ¿no? Cáncer de pulmón, tumores cerebrales, el cáncer gastrointestinal, el cáncer genitourinario, los linfomas, la leucemia, los timomas, los mesoteliomas, ¿no? Neumonías, infecciones, neumonías, tuberculosis, aspergilosis pulmonar, asma bronquial, EPOC, ¿no? El neumotórax, la ventilación mecánica con presión positiva, ¿no? ¿No? Ventilación mecánica con presión positiva, ¿no? Causas intracraneales, por ejemplo, ¿no? ¿Qué causas intracraneales pueden generar, ¿no?, una secreción inapropiada de hormona antidiurética, ¿no? Por ejemplo, un traumatismo craneal, un evento cerebrovascular, una hemorragia intracraneal, una isquemia cerebral, una meningoencefalitis, hidrocefalia, síndrome de Guillain-Barré, por ejemplo. ¿Qué fármacos pueden producir secreción inapropiada de hormona antidiurética? ¿Qué fármacos pueden producir secreción inapropiada de hormona antidiurética? ¿No? Por ejemplo, ¿no?, ahí tenemos, por ejemplo, algunos antipsicóticos, antidepresivos, especialmente los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, drogas quimioterápicas, la misma arginina vasopresina, exógena, ¿no? Entonces, miren toda esta lista de fármacos que pueden producir secreción inapropiada de hormona antidiurética. Incluso hay uno que es el llamado, a ver, ya. Entonces, si pues realmente hay otros casos, por ejemplo, el dolor extremo, las náuseas, los estados posoperatorios también pueden aumentar la producción de hormona antidiurética, de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Enfermedades endocrinas, ¿no? Aumento de la actividad de hormona antidiurética, por ejemplo, en deficiencia de glucocorticoides, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una co-secreción de hormona antidiurética y la hormona liberadora de corticotropina. El hipotiroidismo grave, el coma mixedematoso, con disminución del gasto cardíaco y de la filtración glomerular. La polidipsia psicógena,
es también, digamos, ¿no? En fin, estamos hablando de causas de hiponatremia, ¿no? Pero bueno, hiponatremia euvolémica, hipovolémica, hipervolémica. Pero aquí faltaría aclarar algo, ¿no? Que en realidad el estudio de la hiponatremia implica la valoración clínica, si es aguda, menos de 48 horas, o si es crónica, más de 48 horas. En segundo lugar, la hiponatremia hay que valorar la gravedad de los síntomas. Y lo tercero, hay que valorar el riesgo de complicaciones neurológicas, ¿no? Un paciente que tenga riesgo de complicaciones neurológicas por hiponatremia, que tenga hipopotasemia simultánea, hipoxia cerebral, ancianas tratadas con tiazidas para la presión arterial, la cirrosis hepática, la malnutrición, el alcoholismo crónico, son condiciones que ponen en riesgo, ¿no? En riesgo de complicaciones neurológicas por hiponatremia. En primer lugar, ¿cómo se enfoca la hiponatremia? Por historia clínica, aguda, menos de 48 horas, o crónica, más de 48 horas. En segundo lugar, el grado de severidad de los síntomas. En tercer lugar, ver si tiene factores de riesgo para complicaciones neurológicas. Esa es la valoración clínica de la hiponatremia. Factores de riesgo para complicaciones neurológicas por hiponatremia. Alcoholismo, malnutrición, cirrosis, tratamiento con diurético tipo tiazidas en ancianas, hipoxia cerebral, hipocalemia. Después que hemos identificado la hiponatremia, la siguiente pregunta no es saber cómo está el volumen plasmático, sino cómo están los otros solutos que contribuyen a la osmolalidad, ¿no? Entonces, ¿cómo estará, ¿no? La cifra de glucosa, por ejemplo, calcular la molaridad efectiva? Y ahí recién, que tengo mi hiponatremia, y la siguiente pregunta es, ¿cómo estará la osmolalidad plasmática? Todavía no me pregunto por la volemia, sino por la osmolalidad. Entonces, por eso que la forma más adecuada es primero considerar si es una hiponatremia, ¿no? Una hiponatremia hipertónica, isotónica o hipotónica, ¿no? ¿En qué caso yo veo una hiponatremia hipertónica? ¿No? Cuando la osmolalidad está aumentada, ¿no es cierto? Cuando hay un exceso de otro osmol efectivo, ¿no? Hiponatremia hipertónica, ¿no? Sí, el sodio está bajo, pero ¿por qué hay hipertonicidad y hiperosmolalidad? ¿Por qué? Porque hay un exceso de otro osmol efectivo. Por ejemplo, si es la glucosa, entonces yo estaré frente probablemente a un estado hiperosmolar no cetósico, que me genera una hipernatremia hipertónica, ¿no? Pero dicho sea de paso, hay que corregir la cifra de sodio en función a la cifra de glucosa. Por cada glucosa, por cada incremento en 100 miligramos en la concentración de glucosa por encima de 100, el sodio disminuye 1.6 miliequivalentes por litro, ¿no? Antes se decía que si la glucosa es mayor de 400, el descenso, el sodio era en 2.4 miliequivalentes. Pero no, ahora ya se sabe que el consenso se sabe que es 1.6 nada más, ¿no? Miliequivalentes por litro. ¿Ya? Entonces, supongámonos si la glucosa está en 1000, ¿no? El paciente tiene un sodio
pongamos en 120, ¿no? La glucosa es en 1000 y el sodio está en 120. O sea, hay una hiponatremia hipertónica, ¿no? Con hiperosmolalidad, ¿no? Cuando a un paciente le administran grandes dosis de manitol, el manitol también es un osmol efectivo, diurético osmótico, ¿no? Entonces, precisamente, el exceso de manitol puede elevar la osmolalidad plasmática, la glucosa alta también, ¿no? Entonces, esos son los ejemplos de hiponatremia hipertónica, ¿no? Donde arrastra el agua desde el interior de los vasos, ¿ya? Entonces, lo que sí hay que considerar, ¿no? Si la glucosa está en 1000. Por cada 100 de incremento de glucosa por encima de 100, el sodio disminuye 1.6 miliequivalente por litro. Entonces, 1000 menos 100 entre 100 sería 1000 menos 100, 900. Entre 100, ¿no? Es 9. 9 por 1.6, ¿cierto? ¿Cuánto es 9 por 1.6? Sacamos la calculadora y multiplicamos, ¿no? Multiplicamos, ¿no? 1.6 por 9. 14.4. 14.4. Si el sodio estaba, supongamos, en 125, ¿no? 14.4 más 125, el sodio está en 139.4. Ese es el sodio corregido. El sodio corregido, ¿ya? Entonces no hay hiponatremia realmente. Entonces, por eso que antes de preguntarnos cuál es la volemia, hay que preguntarnos cómo está la osmolalidad plasmática. Puede ser que se trate de una hiponatremia, ¿no? Hipertónica, con hiperosmolalidad, ¿ya? Existe también la hiponatremia con osmolalidad plasmática normal. Esa es la hiponatremia isotónica. Generalmente es un artefacto poco habitual de laboratorio en casos de hiperlipidemia o en casos de hiperproteinemia. ¿Ok? Entonces, y lo otro es que existe una hiponatremia hipotónica, ¿no? Hiponatremia hipotónica, ¿no? Entonces, la hiponatremia hipotónica es la única que se subclasifica en función de la volemia. Entonces ahí tenemos hiponatremia hipotónica, hipovolémica, hiponatremia hipotónica euvolémica, hiponatremia hipotónica hipervolémica. Entonces, cuando valoramos la hiponatremia hipotónica hipervolémica, consideramos insuficiencia cardíaca, con cardiopatía dilatada, insuficiencia renal en estadio avanzado, cirrosis hepática, síndrome nefrótico, ¿no? En todas estas 4 condiciones existe un estado de hiperaldosteronismo secundario, donde hay un estado de hipervolemia, pero disminuye el volumen arterial, ¿no? Disminuye el volumen arterial efectivo, ¿no? Ya, entonces, esto es lo que hay que considerar, ¿no? Esto es lo que hay que considerar. En fin, eh, eh, obviamente es la causa más frecuente
de alcalosis metabólica dentro de los hospitales, descartando primero la administración de bicarbonato endovenoso, obviamente el hiperaldosteronismo secundario, ¿no? En la hiponatremia hipotónica, hipervolémica, ¿no? ¿Cierto? Entonces, hay situaciones donde hay insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepática, síndrome nefrótico, insuficiencia renal avanzada. Hay una hiperactividad del sistema renina-angiotensina de aldosterona. La aldosterona retiene sodio, retiene agua, excreta potasio y excreta hidrogenión. Al excretar el hidrogenión, el pH se vuelve más alcalino, más alcalótico. Entonces aparece una alcalosis metabólica, ¿no? Con hipocalemia, ¿no? Aparece este hiperaldosteronismo, ¿no? Entonces, las hiponatremias hipotónicas, hipovolémicas, son aquellas que se producen por las pérdidas. Es una deshidratación por pérdidas renales o pérdidas extrarrenales, ¿no? Vómitos, diarrea, formación de tercer espacio, ¿no? Son pérdidas extrarrenales, pérdidas renales, uso excesivo de diuréticos, insuficiencia suprarrenal, disfunción tubular renal, en fin. Y las hiponatremias euvolémicas, las hiponatremias son las hiponatremias hipotónicas euvolémicas, ¿ya? Hipotónicas euvolémicas, ¿ya? Entonces, las hiponatremias hipotónicas euvolémicas, en ese está el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, ¿no? Están enfermedades endocrinas, hemos mencionado el hipotireoidismo grave, el coma mixedematoso, ¿no? El exceso en el consumo de agua también otra causa, ¿no? Bueno, y esto es lo que decíamos, ¿no? Algunas causas de hiponatremia volémica, polidipsia psicógena, hipotiroidismo, administración inadecuada de agua y el CIHAT, secreción inapropiada de hormona antidiurética. ¿Ok? Hipovolémica, le hemos mencionado, y la hipervolémica también, ¿no? Entonces, ya hemos hablado de la secreción inapropiada de hormona antidiurética. Obviamente hay una secreción apropiada de hormona antidiurética donde la secreción aumentada de la hormona antidiurética es fisiológica. ¿En qué casos? Hiperosmolaridad. ¿En qué casos? Hipovolemia, ¿verdad? O cuando hay hipervolemia, pero con disminución del volumen arterial efectivo también. Esas son secreciones apropiadas de hormona antidiurética. La secreción inapropiada de hormona antidiurética, hemos mencionado, ¿no? Meningocefalitis, ACV, traumatismo craneoencefálico, enfermedad pulmonar, neumotoras, cáncer, ¿no? Que producen hormona antidiurética ectópica, fármacos, una lista acá, ¿no? De fármacos también. Presentación clínica. Las características clínicas de la hiponatremia se relacionan con el trasvase osmótico del agua intracelular que induce edema cerebral. Los síntomas son fundamentalmente neurológicos. Su gravedad depende tanto de la velocidad como de la magnitud de la caída del sodio en el plasma, ¿no? Hiponatremia aguda, menos de 48 horas. Hiponatremia crónica, más de 48 horas, y una edición más de 3 días, ¿no? Si el sodio está en 125, náuseas, malestar general. Por debajo de 125, cefalea, letargo, confusión, nubilación. Menos de 115, estupor, convulsiones, coma. Hiponatremia crónica, de más de 3 días. Se producen mecanismos adaptativos diseñados a defender el volumen celular y se tiende a minimizar el aumento del volumen de líquido intracelular y sus síntomas.
La causa subyacente de la hiponatremia suele establecerse a través de una anamnesis y una exploración física que incluyen, ¿no?, la evaluación del volumen total del líquido extracelular y del volumen circulante efectivo. Pruebas diagnósticas son osmolaridad plasmática, ¿no? Si está disminuida, cuando está a menos de 2,75. La osmolaridad en orina diluida, menos de 100 milimoles por litro con densidad de menos de 1003. Sodio en orina menos de 10 miliequivalentes por litro. La hipernatremia se define como una concentración de sodio mayor de 145 y representa un estado de hiperosmolaridad. Implica depresión intracelular de volumen. La causa más frecuente de hipernatremia es la pérdida de agua. Otras causas: reducción de la ingesta hídrica, excesiva ingesta de sodio. Se genera un estado de hiperosmolaridad que estimula la sed, genera polidipsia y secreción de hormona antidiurética para la excreción de una orina concentrada, ¿no?, porque se está reteniendo agua. Hay sed, hay hiperosmolaridad plasmática. Entonces yo segrego hormona antidiurética para retener agua y al retener agua la orina se concentra, ¿no? Yo diluyo para retener agua el plasma, ¿no? Causas de pérdida de agua: diarrea osmótica, vómitos, sudoración profusa, piresis osmótica, diabetes insípida. Reducción de ingesta hídrica, sed alterada, no accesibilidad al agua. Excesiva ingesta de sodio, tabletas de sal, suelo salino hipertónico, bicarbonato de sodio. Causas: hipernatremia debido a pérdida de agua, que es la más frecuente, más importante. Pérdidas a través del tubo digestivo, diarrea osmótica, inducida por lactulosa, sorbitol o mala absorción de carbohidratos. Gastroenteritis virales, pérdida no renal de agua, evaporación por la piel, las vías respiratorias. Manifestaciones clínicas, ¿no? La hipernatremia provoca la contracción de las células del cerebro porque se deshidratan. ¿Por qué? Porque se sale agua del intraneuronal al extracelular para tener la elevación de la osmolaridad del líquido extracelular. ¿Cuáles son los síntomas? Alteración del estado mental, debilidad, irritabilidad neuromuscular, deficiencias neurológicas focales, en ocasiones convulsiones y coma. En la diabetes insípida, de causa central o nefrogénica, el paciente presenta una sed intensa, polidipsia, y también poliuria, como manifestaciones más saltantes. En general, los síntomas de hipovolemia o disfunción neurológica no se presentan, al menos que el paciente presente una anomalía en el reflejo de la sed o se genere la deprivación de agua, ¿no? Pruebas diagnósticas: la respuesta normal frente a la hipernatremia es un pequeño volumen de orina concentrada. Osmolaridad urinaria más de 800 milimoles por litro. ¿Ah? Entonces, si es muy importante esta parte, porque si la osmolaridad de la orina es menos de 800 milimoles por litro, sugieren defectos en la conservación renal de agua. Si la osmolaridad de la orina es menos de 300 milimoles por litro, diabetes insípida. Si la osmolaridad de la orina es entre 300 y 800, formas parciales de diabetes insípida, diuresis osmótica. Y una prueba de vasopresina también, ¿no? La administración de análogos de vasopresina aumenta la osmolaridad urinaria un 50%, luego restricción hídrica en pacientes con diabetes insípida central completa. Bueno, eso sería con respecto al metabolismo de agua y metabolismo del sodio, ¿no? Denme unos minutos, jóvenes, porque tengo que encontrar otro PowerPoint que me ha sido difícil encontrar porque perdí mi laptop, me robaron mi tablet, entonces mi laptop, perdón, y tengo que, ahorita tengo una nueva computadora, pero tengo que ver si tengo un archivo en algún WhatsApp de la clase de síndrome nefrótico y de trastorno de potasio y síndrome nefrítico, ¿ya? A ver, unos minutos, por favor. Ya, unos minutos.